Buenos días, el día de hoy venimos a hablarles de manera muy general todo acerca sobre las enzimas. Es fundamental comentarles antes de comenzar con el tema de enzimas que el tema, o más que nada, las enzimas no son un tema aparte, sino que son un tipo de proteína especial. Por esto mismo debemos entender y saber qué son las enzimas y qué función tienen en los seres vivos. Así que comencemos primero con qué son las enzimas. Las enzimas son moléculas enormes y complejas que están presentes dentro de todas las células del cuerpo. Están compuestas por cadenas largas de aminoácidos que se acomodan en orden, y dependiendo del orden en el que se acomoden van creando una proteína diferente. Lo más importante de las proteínas no es simplemente el orden en el que se acomoden los aminoácidos, sino que después esta cadena se pliega, se enrolla y se acomoda de una forma muy tridimensional, o una forma tridimensional muy específica, que esta forma hace que la proteína funcione correctamente. Aparte de todo esto, hay un cierto tipo en particular de proteínas que tienen una función clave, que esta función clave es que intervienen en las reacciones químicas dentro de la célula. Este tipo de proteínas tiene una forma muy precisa, ya que pueden reconocer moléculas específicas, unirse a ellas y hacer que las reacciones químicas sucedan de manera más adecuada, más rápida e incluso más controlada. Este tipo de proteínas son esenciales para la vida, ya que sin ellas cosas tan básicas de la vida diaria como sería respirar, digerir, moverse e incluso crecer serían tan lentas que no podrían sostener la vida. Y a este tipo de proteínas especiales se le conoce como enzimas. Y ahora vamos con qué son las enzimas. Y las enzimas son biomoléculas de la naturaleza proteica, cuya función es acelerar las reacciones químicas. En otras palabras, son catalizadores biológicos, que al contrario de catalizadores inorgánicos, los catalizadores biológicos trabajan en ambientes leves como presión normal, temperatura corporal y pH fisiológico. Gracias a las enzimas, reacciones que tardarían incluso días, horas o años suceden en fracciones de segundo. Por esto mismo, las enzimas son muy importantes para la vida. Funciones y mecanismos de acciones de las enzimas. Las enzimas cumplen una función principal de acelerar las reacciones químicas que sin su presencia serían demasiado lentas para sostener la vida. A este proceso se le conoce como catálisis enzimática. ¿Cómo lo logran? Las enzimas logran esta aceleración porque tienen una capacidad de reducir la energía de activación de las reacciones. La energía de la reacción de la activación es la cantidad mínima de energía que necesita una reacción química para comenzar. Etapas del mecanismo de acción. Aunque cada enzima tiene características propias, en general todos siguen un mecanismo de acción básica que se puede dividir en tres etapas principales. Unión de sustrato al sitio activo. Las enzimas tienen una región específica llamada sitio activo que tiene una forma y una composición química exacta para encajar con su sustrato como si fuera una cerradura con su llave. Esta unión forma un complejo enzima-sustrato, una estructura temporal y fundamental para que la reacción se lleve a cabo. Después existen dos modelos para la explicación de esta unión: el modelo de llave-cerradura y el modelo de ajuste inducido. El modelo de llave-cerradura es el sustrato que encaja perfectamente desde el inicio, y el de modelo de llave-cerradura es el que se tiene que adaptar ligeramente es el que cambia su sustrato para que pueda ajustarse bien. Transformación
química del sustrato. Una vez unidos al sitio activo de las enzimas, la enzima lo acomoda en una posición favorable para que la reacción ocurra. En este paso las enzimas pueden romper el enlace existente, formar nuevos enlaces, reorganizar átomos o grupos funcionales, y esto se Después sigue la liberación del producto y generación de las enzimas. Una vez que la reacción ha terminado, los productos ya no tienen una afinidad por el sitio activo y son liberados. Las enzimas que no se modifican de forma permanente durante el proceso quedan libres para actuar sobre nuevas moléculas del sustrato. De esta manera, una sola enzima puede catalizar miles o millones de reacciones por segundo. Bueno, una de las características principales de las enzimas es que tienen propiedades que las hacen únicas y extremadamente eficaces en su función catalítica. A lo largo de la evolución, estas biomoléculas se han especializado para actuar con precisión, velocidad, control y economía energética en las condiciones en las que operan los seres vivos. Una de estas funciones son en la alta especificidad, que son las más notables en las enzimas, que esto es por el sustrato. Esto significa que cada enzima solo puede reconocer y actuar sobre un tipo particular de molécula o un grupo muy reducido de moléculas estructurados similarmente. Existen distintos niveles de especificidad, que son la absoluta, de grupo y estereosemeórica. Las enzimas en la absoluta, las enzimas solo actúan sobre un único sustrato. En grupo, las enzimas actúan en un mismo grupo, y en la última, las enzimas distinguen entre isómeros ópticos, que un ejemplo de esto serían las que las reconocen de la forma L de los aminoácidos y no de la forma D. También una de estas no se consume una reacción. Una enzima no se transforma ni se gasta durante el proceso que cataliza. Esto significa que puede participar repetidamente en números y reacciones siempre que haya sustrato disponible. Estas actúan en condiciones filosóficas suaves. Esto puede decir que pueden funcionar en temperaturas corporales de 37 grados, en un pH neutro o ácido y en una presión atmosférica normal. Como todas las proteínas, las enzimas tienen 4 niveles de organización estructural que les dan su forma y función. Primero vamos a empezar con la estructura primaria. Es la secuencia lineal de los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La estructura primaria define cómo se plegará la enzima en los siguientes niveles. Ejemplo, si en lugar de aminoácidos con carga positiva se coloca uno neutro, no se formará el sitio activo correctamente. Después está la estructura secundaria y se refiere al plegamiento local de los segmentos en la cadena de aminoácidos en patrones regulares. Estos patrones están estabilizados por puentes de hidrógeno en los átomos. Después sigue la estructura terciaria, y este es el plegamiento completo y tridimensional de la cadena polipeptídica. En este nivel ya se forma el sitio activo, que es donde se une el sustrato. Después está la estructura cuaternaria. No todas las enzimas la tienen, pero muchas sí. Y se refiere a la asociación de varias cadenas. Entonces, un ejemplo es la enzima de hemoglobina. Aunque no es enzima catalítica, tiene 4 subunidades. Muy bien, pues continuando con las lisas, que su función es que canalizan la ruptura de enlaces sin la necesidad de agua ni redox, formando dobles enlaces o anillos. Y su importancia es que participan en el metabolismo energético y en la síntesis de intermediarios bioquímicos.
Y algunos de sus ejemplos son las descarboxilasas, que estas eliminan grupos de carboxílicos, que es el CO2, y también las adolsasas, que estas rompen enlaces sin oxidación ni hidrólisis. Después tenemos las isomefasas, que su función es canalizar la reorganización interna de los átomos dentro de una molécula, transformándolos en un isómero, ¿ok? Que su importancia es que son fundamentales para la reorganización de metabolitos en ruta de la glucólisis. Y algunos de sus ejemplos son los resemosa y la epimerosa, que se convierten en isómeros ópticos. Otro ejemplo también son las isomerasas de glucosa 6-fosfato. Estas transforman la glucosa en fructosa en la glucólisis. Por último tenemos las ligasas o sintetasas, que su función es que unen dos moléculas grandes formando un nuevo enlace, utilizando energía proveniente del ATP. Y algunos de sus ejemplos son el ADN ligasa, que es un fragmento del ADN, y también las carboxilasas, que unen CO2, que son los grupos de carboxílicos, a una molécula. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de enzima clasificados según la reacción que catalizan, iniciando por las oxidorreductosas, que estas catalizan reacciones de oxidación y de reducción, donde hay transferencia de electrones o átomos de hidrógeno entre moléculas. Son esenciales en la respiración celular, en la fotosíntesis, en el metabolismo de grasas y azúcares. Algunos ejemplos de estas son las oxidasas y las reductasas. Seguimos con las transferasas. Su función es transferir grupos funcionales como los fosfatos, los amino y los metilos de una molécula a otra. Son claves en la señalización celular y en el metabolismo de aminoácidos y biosíntesis. Algunos ejemplos son las transminasas y las quinasas. Seguimos con las hidrolasas, que estas catalizan la ruptura de enlaces mediante la adición de agua, que a esto se le llama hidrólisis. Son importantes ya que actúan en el proceso digestivo y en el degradativo. Y algunos ejemplos son las lipasas y las nucleasas. Factores que afectan la actividad enzimática. Uno de estos factores es la temperatura, ya que la temperatura influye directamente en la velocidad de reacción enzimática. A bajas temperaturas la velocidad de reacción es baja porque las moléculas tienen poca energía cinética, chocan menos y la probabilidad de reacción es baja. A medida que la temperatura aumenta, la actividad enzimática también lo hace, ya que las moléculas se mueven más rápido, aumentando la frecuencia y la energía de las colisiones entre enzimas y sustrato. Un ejemplo de esto sería la amilosa salival. Funciona bien a temperatura corporal de 37 grados centígrados, pero si la temperatura sube a 60 grados centígrados, pierde su actividad completamente. Otro punto sería el pH. El pH afecta la carga eléctrica de los aminoácidos en la enzima. Esencialmente, en el sitio activo, cada enzima tiene su pH óptimo, en el cual su forma y carga son ideales para unirse al sustrato. Si el pH se aleja mucho del óptimo, ya sea hacia lo ácido o lo básico, la enzima se desnaturaliza o pierde afinidad por el sustrato. Ejemplos de esto serían la pepsina y la tripsina. La pepsina funciona mejor con el pH ácido 2 y la tripsina funciona mejor con el pH alcalino 8. Por eso distintas partes del cuerpo tienen diferentes niveles de pH. La concentración del sustrato. Si la cantidad de enzimas se mantiene constante y se aumenta la velocidad del sustrato, al principio la velocidad de reacción aumenta, ya que hay más moléculas de sustratos disponibles para ocupar los sitios activos. Pero llega un punto llamado saturación enzimática en el que todos los sitios están están ocupados y la enzima ya no puede trabajar más rápido. A partir de ahí aumenta el sustrato, no cambia la velocidad. Este comportamiento se presenta gráficamente como una curva hiperbólica según la cinética de Michael Menten.
Si la concentración de sustrato se mantiene constante y se aumenta la velocidad de enzimas, la velocidad de reacción también aumenta proporcionalmente hasta cierto punto. Más enzimas disponibles, más sitios activos libres para trabajar. Este principio se aplica en la industria donde se agregan enzimas puras para acelerar procesos. Presencia de inhibidores. Los inhibidores enzimáticos son sustancias que reducen o bloquean la actividad de una enzima. Pueden activar de forma reversible o irreversible. Algunos tipos de inhibidores serían los competitivos, ya que compiten con el sustrato por el sitio activo. Se parecen estructuralmente al sustrato. Su efecto puede ser contrarrestado si se aumenta la concentración de sustrato. También están los inhibidores no competitivos. Estos se unen a otro sitio de las enzimas, no al sitio activo, alterando su forma. Su efecto no se revierte aumentando el sustrato. Por último, los inhibidores irreversibles. Se unen de forma permanente a la enzima desactivándola definitivamente. Ejemplo serían algunos venenos o fármacos. El cianuro inhibe de forma irreversible una enzima clave en la respiración celular, lo que puede causar la muerte. Eso sería todo por mi parte. Aplicaciones de las enzimas en la industria, la medicina y la biotecnología. Las enzimas se usan ampliamente en diversas ramas industriales debido a su capacidad de acelerar procesos, mejorar la calidad de los productos y reducir los costos de producción. En algunos sectores de la industria donde se utilizan es en la industria alimentaria, pues en la panificación, en los productos lácteos, en jugos y bebidas y en la cervecería y vinificación. También se utiliza en la industria textil, donde enzimas como celulosas hacen un biopulido de telas. En la industria de detergentes, enzimas como proteasas, lipasas y amilasas se añaden a los detergentes pues para descomponer manchas orgánicas a temperaturas bajas. También se utiliza en la industria de los papeles. Utilizan pues enzimas como silanasas pues para blanquear las pulpas de madera sin cloro. Las enzimas también se utilizan en la medicina, en el diagnóstico de enfermedades y en la producción de medicamentos. Pues en la producción de medicamentos, pues más que nada se utilizan pues para fabricar pues antibióticos, vacunas y pues hormonas, insulina, etc. También se utiliza en la agricultura pues para controlar enfermedades de las plantas y mejorar pues la calidad del suelo. Les voy a hablar sobre las enzimas. Las enzimas son fundamentales para la vida, porque sin ellas las reacciones químicas del cuerpo serían tan lentas que la vida no podría sostenerse. Son proteínas catalizadoras altamente especializadas que permiten que cada célula funcione con precisión, rapidez y orden. Les voy a decir las importancias como si fueran características. La primera sería regulan el metabolismo celular. Las enzimas controlan todas las reacciones bioquímicas del cuerpo, que serían la digestión, respiración celular, síntesis de proteínas, fotosíntesis, replicación del ADN, entre muchas otras. La segunda serían aceleran reacciones esenciales para la supervivencia. Las enzimas pues aumentan la velocidad de reacciones químicas hasta millones de veces más que si ocurrieran solas. Son altamente específicas. Cada enzima reconoce un sustrato concreto, como una llave en una cerradura. Esto evita errores bioquímicos y mantiene la organización del metabolismo celular. Permiten la regulación fina del cuerpo. Gracias a las enzimas, el organismo puede activar o desactivar rutas metabólicas según sus necesidades. Como por ejemplo, sería que puedes tener más energía durante el ejercicio o más síntesis de proteínas durante el crecimiento. Nos ayudan en la producción de energía.
en la respiración celular. Enzimas como la ATP sintasa permiten generar ATP, la moneda energética del cuerpo. Sin este proceso no habría energía, pues no tendríamos nadie energía para movernos, pensar o respirar. Participan en la reproducción y reparación celular. Enzimas como la ADN polimerasa permiten duplicar pues nuestro ADN antes de la división celular y reparar errores genéticos, así manteniendo la estabilidad del material hereditario.